Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo van? Bien, ¿y usted? Bien también, gracias. Me escucharon hace unos segundos. Es que estoy probando unos audífonos que no sé si sirven. Pues cuando dijo bien, gracias, no más. Ok, ok. Bueno, comencemos entonces. No sirvieron los audífonos. Entonces, lo último que hicimos la vez pasada fue este ejemplo de acá. Consistía en encontrar el volumen de la esfera unitaria utilizando integrales triples. Entonces, la idea era simplemente expresar el volumen de la esfera como la integral sobre la esfera de la función 1. Sí, en general, la integral de la función 1 sobre una región W en el espacio da como resultado el volumen de la región. Entonces, calcular el volumen de la esfera era simplemente integrar la función 1 sobre la esfera. La esfera se puede describir, aquí estamos hablando de la esfera unitaria. La esfera unitaria se puede describir como el conjunto de puntos en el espacio, tales que su norma al cuadrado, por ejemplo, es menor o igual que 1. Ahora, ese conjunto W puede ser descrito de varias formas. Sí, de hecho, se puede describir de 6 formas. Una, que es como la más natural porque respeta el orden alfabético X, Y, Z, podría ser X varía entre -1 y 1, Y varía entre menos raíz de 1 menos X cuadrado y raíz de 1 menos X cuadrado, eso se sigue de acá. Y Z varía entre raíz de 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado y menos eso. También se sigue de acá. Sí, esa es todavía más evidente. Entonces, el cálculo de la integral se puede hacer integrando, por ejemplo, de esta forma. Ponemos a variar el z entre esos señores de acá, que es precisamente lo que dice acá. Después ponemos a variar el y entre estos de acá, que es precisamente lo que dice acá. Y finalmente a x lo ponemos a variar entre -1 y 1, que es lo que dice acá. Y después de eso, pues es solamente hacer la cuenta. Sí, la cuenta no la vamos a repetir porque es solamente integración. En vez de repetir la cuenta, hagamos otro ejemplito. Y pasamos a cambio de variable. Entonces, el siguiente ejemplo también es del libro. Por cierto, ya pueden darle una mirada al taller 5. El taller 5 en este momento consta de problemas que se pueden resolver con lo que hemos visto hasta ahora.
Sin embargo, voy a agregarle algunos problemas que se pueden resolver con las cosas que vamos a ver en las próximas 3 clases. ¿Sí? Pero por ahora pueden ir mirando lo que hay. Hay creo que 7 problemas o 6, no recuerdo. Hay 7. Entonces los pueden ir mirando. Son todos del libro. Entonces CAW la región acotada por los planos x igual 0, y igual 0, z igual 2, y la superficie z igual x cuadrado más y cuadrado en x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0. Listo. Entonces toca hallar la integral de x, sí, de la función x sobre la región W. Listo. Recuerden que esta integral de acá, o sea, esta notación de acá, recuerden que se puede escribir, por ejemplo, como que simplemente me están pidiendo que integre la función x sobre la región W. Lo que quiero decir es que al momento de expresar la región W de tipo 1, tipo 2, tipo 3, lo que sea, no toca necesariamente respetar el orden x, y, z que dice acá. Eso es solamente una notación. Perfectamente podrían haberme preguntado por la integral sobre W de la función x de y, de z de x, por ejemplo. Si piensen más bien que nos están preguntando por esa de acá. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hacer este dibujo finalmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de quién es la región W. Veamos. Entonces, planos x igual 0 es este plano de acá. Plano y igual 0, ese plano de acá. Pues es todo esto de acá, pero solamente nos va a importar este pedazo de acá. Plano z igual 2 es el plano que contiene a esta etapa de acá, sí, a la etapa de arriba. Y finalmente, la superficie z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esa superficie es un paraboloide. ¿Sí? Está acá dibujada. Es decir, es una parábola que ahora rotan y obtienen un sólido que se llama paraboloide. Listo. La región que nos están preguntando, o la región que nos piden considerar, es precisamente la región que tenemos acá. Aquí, esa que está ahí sombreada. Entonces nos toca encontrar la integral
de la función x sobre la región sombreada. Entonces, la región sombreada se puede describir de varias formas. Lo más natural es siempre lo más natural es intentar describir a la región como si fuera tipo 1, o sea, que x varíe entre dos números, que y varíe entre dos funciones de x y que z varíe entre una función, entre dos funciones, perdón, de x y de y. Entonces, en este caso, veamos. Bueno, es claro que x varía, si en dónde varía x, pues x varía entre este número y ese número. Descubramos quiénes son esos números. Entonces, sea de la región indicada en la figura. Listo. Entonces, si lo que estoy diciendo es, el x va a variar entre este señor y este señor, el y va a variar entre esta función y esta función, mientras que el z va a variar entre esta tapa y esta tapa. Bueno, lo de abajo en realidad no es tapa porque eso no hace parte del paraboloide, pero lo que quiero decir es que esta de acá va a corresponder a la función que llamábamos, es decir, la imagen de esta cosa de acá va a corresponder a la función que llamamos gamma 1. La función gamma 1 va a ser esta de acá, o va a ser este pedazo de acá. Como yo les dije, como les he dicho varias veces, en realidad no es tan importante identificar quién es gamma 1, quién es phi 1. Es más fácil hacerle caso a la intuición. Vamos a seguir simplemente la intuición y veamos a dónde nos lleva. Entonces, primero que todo, x, ¿entre quién y quién está variando? Entonces, x está variando entre este señor y este señor. Si voy a empezar describiendo a la región D. ¿Quién será ese de acá? Fíjense que este pedazo de acá, que tengo ahí en el plano XY, es la proyección de este pedazo de arriba. Ese pedazo de arriba es un cuarto de un círculo. Entonces, esta proyección de abajo también es un cuarto de un círculo. ¿Ese círculo qué ecuación tiene? No, me repita, por favor. Sí, claro. Este pedazo de acá es la cuarta parte de un círculo. Por tanto, la proyección también es la cuarta parte de un círculo. La pregunta es, ¿qué círculo es ese? ¿Qué ecuación tiene ese círculo? Fíjense que esta cara de arriba es la que viene dada por el plano z igual a 2. Ahí z vale 2. Entonces, esos puntos de acá
¿satisfacen qué? Satisfacen que ahí z vale 2 y x al cuadrado más y al cuadrado, al ser igual a z, pues es igual a 2. O sea que este círculo de abajo tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 2. También el círculo de arriba, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Por tanto, repito la pregunta, este punto de acá, ¿quién será? Sería raíz de 2. Exactamente. Sería el radio del círculo, que es raíz de 2. Ok, entonces ya sabemos entre quién y quién varía x. Ahora veamos entre quién y quién varía y. Vamos a hacerlo más grandecito. Entonces fíjense, y está variando, si y es este de acá, ese está variando entre las gráficas azules, entre este y este. Ok. Eh, sí, lo que quiero decir es que, digamos, el y, si yo me paro por acá en un segmento, fíjense que la coordenada en y siempre está variando entre, que el color usamos amarillo, siempre está variando entre esa coordenada y esa coordenada. Si yo me paro en una más chiquitica, entonces ahí el y está variando entre esta coordenada verde y esta coordenada verde. Entonces una vez yo fijo x, el y está variando entre 0 y este de acá. Entonces una vez yo fijo x, ¿entre quién y quién varía y? Entonces la cota inferior es fácil porque es 0. O sea, ahí la función phi1 de x vale 0. La cota superior, fíjense, para un x fijo, digamos que este de acá es x. Entonces el y está variando entre 0, ahí está en negro, bueno, no se ve casi, pongámoslo en verde, entre 0 y este y de acá, digamos y, y barra. Ese y barra, ¿quién es? Esa sería la función. Pues 2, la raíz de 2 menos x a la 2. Exactamente. Bueno, o sea, aunque eso la verdad es un poco de trampa porque, ajá, aquí ya nos estaban soplando quién era la función phi2. Pero eso cómo se encontraba, pues esto de acá es un pedazo del círculo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, lo cual es equivalente a, perdón, igual a 2, lo cual es equivalente a decir que y es raíz de 2 menos x al cuadrado, porque estamos en el primer cuadrante. Si estuviéramos en otro podría ser menos, pero ahí todos son positivos, entonces es simplemente eso. Sí, entonces, si x vale, pues x, y vale raíz de 2 menos x al cuadrado.
Entonces, Y está variando acá. Ahora me toca descubrir Z entre quién y quién varía. Eh, Entre 0 y la función. X a la 2 entre más y a 0 la y, 2. entre 0 y cuál función. Sería la raíz de X a la 2 más y a la 2. Ah, no, no. O entre X a la 2 y y a la 2. Pues sí. Ok, esa sería una de las dos cotas, Si digamos, si uno coge, voy a borrar lo que tengo abajo. Y entonces ahora agarremos un punto XY. ¿Sí? Digamos que aquí se cortó con la superficie. Pues allá es el final y aquí entró. Si aquí entró, digamos, y aquí es el final. Entonces, Z está variando para cada XY, para cada punto XY. El Z está variando entre este Z o el Z correspondiente a este punto y el Z correspondiente a este punto. Sí, entonces pintemos eso en rojo. Aquí hay un Z y aquí hay otro Z. Digamos que el eje Z es todo este de acá. Este Z de acá, ¿cómo lo encuentro? Fíjense que ese es simplemente la función. Es decir, ahí Z vale X al cuadrado más Y al cuadrado. Precisamente porque esta es la gráfica de la función. Mientras que el Z de acá arriba siempre vale 2. Entonces acá Z vale 2. Por tanto, el Z está variando entre X al cuadrado más Y al cuadrado y 2. Y listo. Ya pude expresar la región de la forma que uno quiere, que es expresar a uno en términos o acotarlo entre dos números, a otro acotarlo entre dos funciones de ese anterior y al tercero acotarlo entre dos funciones de los otros dos. Pues aquí el 2 es un número, pero también se puede ver como una función de X y Y constante. Pregunta, ¿está claro entonces esta deducción o no? Creo que me repite la última parte. O ¿Qué sea, la parte? del Z. La del Z. Sí, claro. Entonces, lo que uno va a ver es, fijado un punto XY de la región D, uno se pregunta el Z entre quién y quién varía. Sí, el Z de la región de integración, que es todo esto de acá, correspondiente a ese XY. Entonces, los Zetas o los puntos de la región correspondientes a esos X y Y, o a ese punto de X, Y, son esos puntos de acá que están en rojo, ese segmento rojo que estoy dibujando aquí. Si esto va por dentro. Si ese segmento rojo
que está todo metido dentro de la región, corresponde a los puntos de la región que tienen en las primeras coordenadas a X y a Y. Entonces la pregunta es, en esos puntos, Z, ¿en dónde está variando? Entonces Z varía entre este primer Z y este último Z. Este primer Z, pues corresponde a esta altura de acá, ¿sí? Que es esta misma altura. Y esa altura, por definición, es la imagen de la función en XY. ¿Por qué? Porque esto de acá, si esta cara que tengo acá, la cara de afuera, es simplemente la gráfica de la función z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, acá arriba. Entonces este punto z, que corresponde a esta altura, es la imagen de la función x al cuadrado más y al cuadrado en el punto xy. O sea, aquí el z, que es ese de acá, cualquiera de los dos azules porque son lo mismo, vale x al cuadrado más y al cuadrado. Mientras que el z de arriba, este de acá, ¿sí? O este de acá, que es lo mismo, ahí pues z vale 2. Ahí siempre z vale 2. Porque eso es, aquí todos tienen la propiedad de que z vale 2. Están todos en el plano z igual a 2. Entonces, los zetas correspondientes a esos puntos rojos dentro de la región están siempre variando entre x al cuadrado más y al cuadrado y 2. Es lo que dice acá. ¿Se entiende ahora entonces por qué esta descripción corresponde a la región sombreada? Sí, sí, profe. Sí, entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Primero comenzamos describiendo a la región D. Se describe así, con esas dos ecuaciones. Después, usando cada punto de la región D, yo describo a la región W, que es la región que me interesa. Entonces, para cada XY de la región D, yo miro qué puntos correspondientes a XY están dentro de la región. Es decir, considero estos puntos de acá y veo en dónde se mueve Z. Entonces, para cada punto de la región D, yo tengo un segmentico. Sí, tengo segmentos dentro de la región. Esos segmentos son precisamente esto de acá, esta última descripción. Y listo. Entonces esa es la región de integración. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es integrar. Entonces recuerden que la función que queremos integrar es la función x. Por tanto, se convierte todo en lo siguiente. Bueno, siendo más ordenados, entonces la integral sobre w de la función x es, entonces vamos a integrar de primero con respecto a z, después con respecto a y, después con respecto a x, a la función x. Entonces la última va a ser x que varía entre 0 y raíz de 2. Después llevaría entre 0 y raíz de 2 menos x al cuadrado. Y z varía entre x cuadrado más y cuadrado y 2. Listo. Y ahora simplemente toca encontrar esta integral de acá. Eh, esta integral es sencilla, hagámosla de rapidez. Pero esto queda igual, esto queda igual. Ahora, esa integral de acá es así de rapidez.
Esto es X, que no depende de Z, ¿cierto? Entonces es como si fuera una constante. Por tanto, eso simplemente es Sx por la longitud del intervalo, que es 2 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Ahora, esto es 0 raíz de 2. Esta de acá, ¿cómo la encontramos? La podemos encontrar así. Yo voy a hacerlo así de rapidez. Este por este pedazo de acá, es x por 2 menos x al cuadrado. Eso no depende de y. O sea que ese pedazo es como si fuera una constante multiplicado por la longitud del intervalo, que es esto menos 0, o sea eso. Falta el otro pedazo, falta el pedazo menos xy cuadrado, menos xy cuadrado, listo. Ahora, ese y cuadrado es y a la 3 sobre 3. Entonces eso sería menos x por y a la 3, o sea, sobre 3. Listo. La integral se convirtió en eso. Ahora esto lo podemos reescribir de una forma un poco más agradable. Así. Aquí es 3 medios. Este lo podemos escribir así. También. Y esto es 2 tercios x, 2 menos x al cuadrado de x. Y entonces esto se ve complicado, pero no lo es porque fíjense que este x es la derivada, pues casi que la derivada de lo que tengo acá. Si de hecho esto es, si pongo un menos acá y un menos acá, entonces este menos 2x es precisamente la derivada de lo que tengo adentro. O sea que esto va a ser menos 1 tercio por 2 menos x al cuadrado a la 3 medios más 1, que es 5 medios sobre 5 medios. Y listo. Entre raíz de 2 y 0. ¿Y esto cuánto es? Fíjense que cuando x vale raíz de 2, x al cuadrado vale 2 y esto se muere. Entonces solamente sobrevive este pedazo cuando x vale 0. Cuando x vale 0, este menos se va con el menos que aparece por allá. Entonces me queda simplemente 1 tercio, en realidad 1 sobre 15, porque aquí tengo un 5. Y arriba un 2. Si este 2 lo paso para arriba, este 5 lo dejo abajo, eso se convierte en 2 sobre 15. Entonces el x se convierte en 0 y me queda 2 a la 5 medios. Y esto es 2 a la 7 medios sobre 15. Sobre 15, perdón. Que es lo mismo que 8 raíz de 2 sobre 15. Se ve un poco más bonito. Listo. Listo. Entonces esto último que hicimos fue simplemente una integral. Si ya no hay ningún misterio, es solamente integral de la que ustedes ya saben.
¿Se entendió el ejemplo o no? Sí, profe. Listo. Muy bien. Hablemos un poco, bueno, esto es de lo básico de integrales triples. ¿Sí? No hay mucho más que decir acerca de integrales triples en esta primera parte. Sí, la teoría es muy parecida a integrales dobles. Este es un teorema importantísimo que tenemos en el cálculo de una variable, vaya en cálculo 2, es el teorema de cambio de variable. Sí, lo que uno siempre hace, que en vez de 1 más x al cuadrado pongamos y, o en vez de raíz de x pongamos y. Eso es cambio de variable. ¿Sí? En integración doble e integración triple también hay cambio de variable. Solo que la cosa es un poco más delicada por lo siguiente. Entonces escribamos acá cambio de variable. Entonces acá la cosa es un poco más delicada por lo siguiente. En el caso real, si digamos que uno quería integrar una función f sobre un intervalo a, b. Y uno tenía entonces una función que iba de un intervalo, digamos, cd al intervalo AB. Entonces uno podía escribir esto acá como la integral ya no sobre AB, sino sobre CD de f de g g', listo. Algo así. Entonces aquí algo que pasa y que no pasa en R2 es que cuando uno cambia de conjunto de integración, uno siempre pasa de intervalo a intervalo. ¿Sí? Uno cambia la función f, la cambia por esto de acá, y el conjunto de integración cambia de acá a acá. Pero se mantiene la propiedad de que ese conjunto de integración es un intervalo. Y eso básicamente es así porque las funciones, por ejemplo, continuas, siempre mandan intervalos en intervalos. Aquí, recuerden que aquí G tenía que ser 1 a 1, sobreyectiva y diferenciable. Todo eso implica, por ejemplo, que la función manda intervalos en intervalos. Entonces, cuando yo cambio el conjunto de integración, igual lo estoy cambiando por otro intervalo. La situación en 2 o 3 variables es mucho más compleja porque acá ya no hay intervalos. Acá esos conjuntos de integración son cosas demasiado arbitrarias. Es decir, yo puedo tener una función que estoy integrando sobre un dominio D. Ese dominio D puede ser cualquier cosa, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un pedazo de parábola. Y el cambio variable va a venir dado por
por una función g. De hecho, usamos la misma letra que usa el libro, que es t. Aún no les he dicho que es cambio de variable, obviamente. Solamente es como una pequeña introducción. Entonces, el cambio de variable va a venir dado por una aplicación t, otro dominio de asterisco, y entonces uno quiere que esto de acá se me convierta en la integración, ahora ya no sobre d, sino sobre d asterisco, y aquí f de t por algo que es más o menos como la derivada. Está entre comillas porque no es tan fácil, o pues no es tan evidente ver quién ponemos ahí. Ahorita lo decimos. Ok, entonces aquí lo problemático es que pasamos de un conjunto D a un conjunto de asterisco. Ese conjunto de asterisco puede ser muy diferente a D. Muy diferente a D. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de hablar en sí de cambio de variable es entender un poco la geometría de los conjuntos en R2. Sí, es decir, qué conjuntos puedo llevar a qué conjuntos o maneras de llevar un conjunto a otro conjunto y los ejemplos más simples. Entonces estos primeros minutos vamos a gastarlos haciendo ejemplitos de transformaciones que me llevan un conjunto en otro conjunto. Después hablamos de integración, ¿sí? Al final hablamos de integración. Por ahora limitémonos un poco a la geometría solamente. Ok. Hagamos un par de ejemplos. Hagamos unos ejemplos del libro. Entonces sea de asterisco igual a esto de acá. Si es el rectángulo 0,1 por 0,2 pi. Sea t de d asterisco a d dada por t de r, teta igual a r coseno de teta, r seno de teta. Hallar el conjunto imagen de. Ok, lo primero es dibujar de asterisco. Entonces, de asterisco, ¿cómo lo dibujo en el plano? Sencillo. Entonces, digamos que por acá está 1. Por tanto, 2pi debería estar por acá arriba. Bueno, de hecho más arriba, pero no importa. Digamos que no está a escala. Si 2pi es como 6.3, entonces está mucho más arriba. Y entonces de asterisco es esto de acá.
Este es de asterisco. Entonces, por acá tengo otro conjunto de que a través de la aplicación T, si yo estoy llevando a través de la aplicación T, estoy llevando a D asterisco en un cierto conjunto D. Lo que nos toca ahora es descubrir quién es ese conjunto D. ¿Quién es ese conjunto D? Les pregunto yo a ustedes. Entonces miren la regla que me define a T. En D asterisco, la primera coordenada está variando entre 0 y 1. La segunda está variando entre 0 y 2pi. Y la regla que me define a T es T de R, teta, donde R corresponde a este número, al número en ese intervalo, y teta corresponde a un número en ese intervalo, es R coseno teta, R seno de teta. Cuando yo fijo un R, si cuando yo fijo un R y pongo a variar teta en ese intervalo, ¿quién será la imagen de la función T? Estaría X variando entre coseno de 0 y coseno de 2pi, que sería como 1 y... Se me olvidó cuánto es coseno de 2pi. Y pues lo mismo para seno. No entendí. A ver, cuando R vale algo fijo, digamos que R vale, por ejemplo, que R vale un tercio. Un tercio está en ese intervalo, entonces lo puedo coger. Digamos que R vale un tercio. La pregunta es, cuando yo fijo ese un tercio y el teta lo pongo a variar en todo el intervalo, yo obtengo puntos en el plano. ¿Sí? Obtengo estos puntos. Para R igual a un tercio y teta variando. La pregunta es, ¿qué puntos son esos? Sería el círculo de radio 1 todo. Esa es la respuesta a qué pregunta. Sería todo el interior de la circunferencia de radio 1. Pero esa es la respuesta a qué pregunta. Ahí no te entiendo la pregunta 2. Ah, porque la última pregunta que yo hice es cuando fijo Bueno. R igual a un tercio. Listo, es una ¿Qué conjunto? circunferencia de radio 1/3 esa pregunta. Exactamente. Entonces, esa última pregunta tiene como respuesta a la circunferencia de radio un tercio, que es más o menos así. Entonces, acá es un tercio. Eso es lo que yo obtengo cuando R vale un tercio y teta varía en todo el intervalo 0,2pi. Eso es coordenadas polares. Sí, eso es coordenadas polares. Cuando R vale un medio, lo que tengo es un círculo de radio un medio. Cuando R vale 1, lo que tengo es un círculo de radio 1. Cuando R vale 0.001, lo que tengo es un círculo de radio 0,001. Entonces, al final, para cada R entre 0 y 1, yo tengo un círculo de radio R.
Cuando yo los junto todos, lo que tengo simplemente es el círculo de radio 1 y su interior. Bueno, el círculo ya incluye el interior, entonces con decir círculo de radio 1 ya basta. Entonces eso de acá adentro, todo eso es precisamente lo que estamos llamando a la región D. Entonces la transformación T está agarrando el rectángulo de asterisco y me lo está llevando a la región D. Recalco lo que pasa aquí y no pasaba en funciones de RAR. En funciones de RAR, los conjuntos de integración eran intervalos. Y allá las funciones que uno usaba para cambio de variable siempre llevaban un intervalo en otro intervalo. Entonces, todo era sencillo, todo era fácil porque simplemente tocaba cambiar el límite de integración de A a B por el límite de integración de C a D. Aquí la cosa es muy diferente porque es posible que yo esté integrando sobre D asterisco o sobre D y el cambio de variable ahora me dé como conjunto de integración un círculo cuando antes tenía un rectángulo o un rectángulo cuando antes tenía un círculo. Si está claro entonces cuál es el inconveniente que se presenta acá y que no se presentaba en funciones reales. ¿Cómo? Hagamos otro ejemplito. Bueno, simplemente pongamos 2. Entonces, T va a estar definida en D asterisco, va a D. En este caso, D asterisco va a ser el conjunto menos 1,1, perdón, cruz, eso mismo. Encontrar la imagen de. Ok. Entonces lo primero es grafiquemos de asterisco. Entonces de asterisco, si por acá tengo 1, por acá tendré menos 1, por acá 1, por acá menos 1. De asterisco es un rectángulo, ¿cierto? El rectángulo menos 1, 1 y menos 1, 1. En realidad eso es un cuadrado. Es ese cuadrado de ahí. Entonces esto de acá es... Ese es de asterisco. Tengo una transformación T. Y lo que me preguntan es, esa transformación T... Ah, es que no les he dicho quién es T, perdón.
si no les he dado la regla de t. Entonces t lo que hace es entonces t agarra dos puntos xy o un punto xy y me lo lleva al punto x más y sobre 2, x menos y sobre 2. Listo. Entonces esa es la regla que me define t. La pregunta es, bueno, eso me va a dar un conjunto por acá de la imagen. Si la imagen de la función t aplicada a de asterisco me va a dar un conjunto de, la pregunta es, ese conjunto de imagen, ¿quién es? ¿Quién es? Voy a darles un minuto para que intenten descubrir quién es ese conjunto de imagen. Un rombo. Un rombo, bien. ¿Qué rombo? Con puntos en 1,0 y menos 1,0. Entonces, bien, sí. Entonces, la imagen de este de asterisco va a ser si es un rombo o un cuadrado. Sí, de hecho es un cuadrado, que también es un rombo. ¿Es el mismo cuadrado? No, mentira, no es el mismo cuadrado. No es el mismo cuadrado porque el lado cambió. Eh, pero es un cuadrado, sí, es el cuadrado ese que está acá. Ojo que no es el mismo cuadrado rotado porque este cuadrado tiene el lado 2, mientras que este tiene el lado raíz de 2. Entonces, bien, muy bien, gracias. Esta es la imagen. La imagen de. Ahora, ¿por qué eso es así? Entonces veamos. Esa transformación T es una transformación particular. ¿Por qué? Porque ella es lineal. Si en realidad T es una aplicación que uno puede extender de R2 a R2. Y T es lineal, ¿cierto? La función x más y sobre 2, x menos y sobre 2 es una función lineal. Las funciones lineales tienen una propiedad muy particular y es que ellas llevan
paralelogramos en paralelogramos. Y de hecho llevan vértices en vértices. Entonces, para descubrir quién es la imagen de esto, dado que yo sé que T es lineal, simplemente tengo que ver quiénes son las imágenes de los vértices y esos 4 vértices que yo obtengo del otro lado van a ser los vértices del paralelogramo resultante. Entonces, por ejemplo, este punto de acá, que es el punto 1,1, ¿se va a qué punto? Se va al punto entonces cuando X y Y valen 1, eso me queda 1,0. Entonces el punto rojo se está yendo a 1,0, o sea, a ese de acá. El punto púrpura, que es el punto menos 1,1, se está yendo al punto 0, menos 1. O sea, a este de acá. El punto verde, que es el punto menos 1, menos 1, se está yendo a 0, perdón, a menos 1,0. O sea, a este de acá. Y finalmente, este punto amarillo, créanme, o pues hagan la cuenta, no es fácil adivinar, perdón, es muy fácil adivinar quién es precisamente este de acá. Pues la imagen es este de acá. Entonces, como una transformación lineal siempre me lleva paralelogramos en paralelogramos, y lleva vértices en vértices y lados en lados, todo eso. Entonces, basta encontrar este punto amarillo que ya está encontrado, el rojo, el púrpura y el verde, que son las imágenes de los vértices del cuadrado de asterisco, perdón. Entonces basta encontrar esos 4 vértices para encontrar D, porque ahora simplemente, trazo los lados y listo. Esto de acá va a ser la imagen. Entonces acá se usó que una transformación lineal lleva paralelogramos en paralelogramos. Eso no es muy difícil de ver. Y de hecho me imagino que es algo que ustedes alguna vez han visto en geometría vectorial, por ejemplo. Lo pueden pensar como ejercicio, es bastante sencillo. Listo, entonces esto completa el ejercicio. ¿Se entendió o no? ¿O hay preguntas? Ok, entonces si no hay preguntas, pasemos ahora sí a cambio de variable. Entonces, digamos que uno está interesado en integrar sobre una región D a una función f. ¿Sí?
y uno quiere hacer un cambio de variable. Ojo que no hemos definido todavía qué es un cambio de variable, pero espero que ustedes medio intuyan qué significa eso a partir de lo que ya saben de integración de variables reales. Entonces, digamos que yo tengo otra región por acá de asterisco. Y el cambio de variable va a venir dado por una aplicación T de D asterisco a D. Entonces yo me pregunto, esta integral de acá, que es la que yo quiero encontrar, ¿cómo podría expresarla? Pero ahora integrando, ¿sí? ¿Cómo? Pero ahora integrando sobre D asterisco. Fíjense que esta función T lo que me está haciendo es identificar cada punto de D asterisco con un punto de D. Si yo estoy renombrando los puntos de D, los estoy renombrando en el sentido de que a este lo estoy llamando ahora o identificando con este, a este lo identifico con este, a este lo identifico con este. Y entonces me pregunto, cuando yo le cambio los nombres a los puntos de D y les pongo de asterisco, o sea, cuando yo hago esa identificación, esta integral de acá, ¿cómo la podría escribir? Entonces, lo primero que uno podría pensar es, en vez de simplemente f, yo voy a poner f. Si aquí el f, la función f del lado derecho, va a estar evaluada en cada uno de estos puntos. Pero esos puntos son t de alguien. Si digamos, este es t de este es t de este es t de este, etc. Entonces yo podría pensar que la integral la puedo reescribir así, f de t en d asterisco. Aquí es un t mayúscula, ¿no? No es t variable, sino t mayúscula. Es decir, yo integro sobre d asterisco y a cada punto de acá, primero le aplico t y eso que me dé, a eso que me dé le aplico f. Es lo que dice acá. Primero aplico t y después f. Entonces esa podría ser una primera alternativa. Solo que aquí hace falta, siguiendo la analogía del caso de funciones de RR, aquí hace falta algo importante. No era así que se hacía el cambio de variable Creo que se le fue el audio.
¿Hace cuánto se cortó? Profe, pues se le dejó de escuchar cuando empezó a escribir f de t de x de a. Ok. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Listo. Entonces yo quiero integrar una función. Regálenme un segundo. Ok, entonces yo tengo una función f definida en el conjunto D y yo quiero integrarla. O sea, yo tengo una variable y que en realidad si uno quisiera usar la notación común y corriente, digamos que tengo un punto por acá y y, si los puntos ahí se llaman x, y. Y digamos que entonces listo, lo que yo quiero es integrar ahí sobre ese conjunto de acá. Y yo tengo la aplicación T. La aplicación T, digamos, el punto A, B, punto X, Y. A es igual a X, Y. De reescribirle en SAR 1 es siguiente. Esto acá es ¿qué es? Es simplemente ir con ese punto y sumar. Sumar entre comillas porque la integral es más o menos una. Y yo cambio de hacer hijo, yo podría hacer lo siguiente. A, B, miro su imagen, sobre todo de asterisco. O sea, miro su imagen, punto, miro su y voy sumando. Entonces esta de acá es una razonable. Simplemente estamos cambiando X, Y. Perdón, T. Y de B. De A y de B se está integrando sobre D. Esto es casi lo que se hace en cálculo 2, cuando uno cambia de variables para funciones de reales a reales. Hay algo que no es del todo correcto. ¿Qué es? Profe, qué Aquí hace pena, falta algo. ¿Qué es lo que hace falta? qué pena, profe, es que se está escuchando súper entrecortado. ¿Desde hace cuánto? Hace por ahí unos par de minutos. Pues desde que volviste con el problema del audio ha estado intermitente. Ah, qué desgracia.
Pero se ve, la pantalla se ve bien, o sea, si yo escribo se ve bien o también se para. También Aunque se no para. escriba O mucho. sea, Ok, bueno, estamos, pues yo no estoy siguiendo ni siquiera dónde está rayando. Ahí ya va apareciendo de a poquito. ok. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahí estamos escuchando bien. Ok. Si alcanzan a ver esto que tengo acá encerrado en azul. Sí, profe. Entonces yo decía, esto de acá podría ser una definición razonable para cambio de variable. O sea, si yo tengo una identificación de un dominio de asterisco con otro de, a través de una aplicación T, yo podría decir que la integral de la función f sobre d es lo mismo que la integral de la función de asterisco sobre f de t de a, b. O sea, miro para cada punto de acá a dónde se va él, que eso es t de a, b, y a ese punto le aplico la imagen, le aplico la función f. Es lo que dice acá. Cojo un punto, lo llevo allá y aplico f. Solo que aquí el a, b ya no vive en d, sino en d asterisco. Esta podría ser una definición buena para integral. Sin embargo, aquí hace falta algo que no está apareciendo y que sí aparece en cálculo 2, que es sí se escuchó la pregunta bien. Sí, profe. Cuando uno hace cambio de variable en cálculo 2, uno, uno tiene dos cosas. Lo primero, que es lo más importante, es la identificación. ¿Quién identifico con quién? O sea, en vez de 1 más x al cuadrado pongo teta, por ejemplo, o pongo y. O en vez de raíz de 1 menos x pongo y. Esa es la identificación. Pero además de eso, falta algo. Qué otra cosa se hace? ¿O qué otra cosa se considera allá en cálculo 2? Pues la derivada, profe, ¿o qué? La derivada, ¿cierto? Aquí en ningún lado estamos hablando de derivada. Y eso es importante en cálculo 2. O sea, no es solamente cambiar la variable, también hay que ver qué pasa con la derivada. Entonces hace falta eh, un pedazo que es la derivada. Ese pedazo viene acá. Entonces vamos a poner acá derivada. ¿Qué va ahí? Ahí va algo que hace el análogo a la derivada de cálculo 2. Aquí derivada va a significar el valor absoluto del determinante de la matriz de derivadas. Entonces, antes de enunciar el teorema de cambio de variable, déjenme definir primero quién hace el papel de derivada en la fórmula de cambio de variables. Entonces, ese papel lo juega un señor que se llama el jacobiano.
Entonces sea F no. Creo que no me acuerdo si el libro usa T o usa U. Quiero seguir la misma notación que sigue el libro. Entonces, sea T de una región de asterisco. Entonces, esa T agarra un punto U, B y me devuelve un punto X, Y. ¿Sí? Entonces, digamos que el punto X es una cierta función que vamos a llamar X también, de V, y Y es una cierta función que vamos a llamar Y también, de U, B. Entonces, el jacobiano, cierren los micrófonos, por favor. El jacobiano de T, Pero este celular nos apaga. el determinante Yo la de apagué, la matriz derivada de T. Es decir, uno coge la derivada de la función T, recuerden que la derivada es una matriz, y encuentra el determinante de eso. Es decir, nos lo podemos poner acá. Una broma. Y las derivadas con respecto a la segunda coordenada. Listo. Eso acá es jacobiano. Entonces, de nuevo, cojo la matriz de derivadas y a esa matriz le saco el determinante. Eso se llama el jacobiano de la función. Entonces, un ejemplo clásico es este de acá. Digamos que uno considera la transformación T de R2 a R2, que a R, teta lo manda a R coseno de teta, R seno de teta. Sí, entonces a R, teta lo está mandando a X de R, teta, Y de R, teta, donde X de R, teta es R coseno teta y Y de R, teta es R seno de teta. Entonces, el jacobiano de la transformación es lo siguiente. Entonces, el jacobiano se suele escribir así. Esa notación no me gusta mucho, pero es la que usa el libro. Así se escribe el jacobiano. De hecho, debería ponerlo acá. O acá, mejor, al final. Entonces va a ser el determinante de
La derivada de x con respecto a r, que es la primera coordenada, después la derivada de x con respecto a θ, que es la segunda coordenada, o sea, aquí sería coseno θ, después vendría menos r seno de θ, y aquí abajo tendríamos análogamente seno de θ y después r coseno de θ. Ese determinante es r coseno cuadrado más r seno cuadrado. Y esto es simplemente r. Listo. Entonces, encontrar el jacobiano es muy sencillo. Solamente uno hace la matriz de derivadas y a esa matriz uno le agarra el determinante. Ok, preguntas hasta ahí sobre jacobiano, no sé. Ok, entonces ahora ya estamos en posición de enunciar el teorema de cambio de variable. Entonces el teorema dice lo siguiente. Entonces, tenemos una transformación T que va de una región de asterisco a otra región de. Entonces, T es 1 a 1 y sobre. Recuerden que una función es 1 a 1 cuando puntos diferentes del dominio se van a puntos diferentes en el contradominio, y sobre es que todo punto en el contradominio tiene preimagen. O sea, aquí realmente estamos haciendo una identificación entre puntos de D asterisco y D. Estamos emparejándolos. Listo. Sí, dicho de otra forma, decir que es sobre es lo mismo que decir que D es toda la imagen. Tal y como veníamos haciendo hasta ahora en los dos ejemplos que vimos arriba. El teorema me dice entonces que para toda función de D a R, entonces, recuerden, lo que uno quiere es, tengo una región D por acá y tengo otra de asterisco. Ellas están siendo identificadas a través de una aplicación T. Yo estoy integrando una función D, una función F sobre D, pero yo quiero cambiar el dominio de integración. Entonces el teorema lo que me dice es que yo lo puedo cambiar poniendo en vez de F, F compuesto con T, y aquí es jacobiano. Entonces, para toda función F de D a R vale lo siguiente. La integral sobre la región D de la función F es igual a la integral, pero ahora sobre la región de asterisco. Sí, aquí lo que estamos haciendo es, haciendo la analogía del caso real, estamos cambiando el límite de integración de A, B a C, D. Solo que aquí ya no son intervalos, sino regiones generales. Entonces estamos cambiando de una región a otra región. Entonces esa integral que yo quiero encontrar es lo mismo que la integral de x, v, recuerden que ese x de dónde salió, ese u y ese b,
esta t, lo que estamos haciendo es pensándola como una aplicación que me agarra al vector v y me lo lleva al vector x, y, definido como x de v, y de v. Si x es un número que depende de u y de v, y también es un número que depende de u y de v. Entonces la coordenada en x y la coordenada en y realmente dependen de u y de v. Entonces esto es igual a esto, y. Y ahora aquí viene el jacobiano en valor absoluto. Aquí viene el valor absoluto del jacobiano de la aplicación T, que recuerden se escribe así. Y entonces ya el dominio de integración se cambió de D a D asterisco y las variables de integración ahora no se llaman X y Y, sino U y B, tal y como pasaba en el caso real. Cuando uno cambiaba, por ejemplo, de la variable X a la variable T, no solamente cambiaba el intervalo de integración y no solamente cambiaba la cara del integrando, sino que también cambiaba el nombre de las variables o de la variable en la que se estaba integrando. Entonces aquí pasa lo mismo. Este de acá es el teorema de cambio de variables para integrales dobles. Obviamente, sin ejemplos es como difícil de entender. La próxima clase, que es el martes, la vamos a dedicar a hacer un par de ejemplos. Vamos a enunciar el mismo teorema, pero para integrales triples, que es exactamente lo mismo. O sea, el enunciado es el mismo. Y vamos a hablar de integrales de línea. Sí, en realidad este tema de integración es bastante sencillo, salvo los últimos 3 teoremas que se llaman Green, Stokes y Gauss, que eso no va a entrar en el examen, pero esos sí son complicados. De resto, todo es más o menos sencillo. ¿Te preguntas hasta acá o no? En la lista de ejercicios todavía no hay ningún ejercicio que tenga que ver con cambio de variable. Entonces, no sé, tal vez el martes o antes del martes, sí, no sé si antes de la clase del martes o después agregué ejercicios de este tema. Pero como les dije ahorita, por ahora pueden ir resolviendo los 7 que tienen, los 7 que ya tienen ahí. Son sencillos. Es muy interesante el número 5, porque se van a dar cuenta de la utilidad de poder cambiar el orden en la integración. Si los invito a que piensen en el número 5. Profe, venga, qué pena. Yo estoy aquí en el Drive y ¿cómo se llama la lista? Se llama lista 5 VEC. Es que no me aparece. Y tampoco me aparece. No se llama precio. Qué pena. Ok. Bueno, ¿preguntas o terminamos acá? El parcial 3 es hasta donde lleguemos el miércoles. Que espero que sea integral de línea y de superficie.
Listo. Entonces, hablamos el martes a las 10. Recuerden que a las 10 del martes hacemos una clase extra, que es la que vamos a perder el viernes por el examen. Eso, profe, gracias. Bueno, listo, con gusto. Chao, pues. Gracias, profe. Profe, no se le olvide, por favor, subir la clase hoy. Sí, ok. Gracias. Chao, pues.